este documental o video en Facebook decía que el agua es más importante para sobrevivir que la comida. Si se considera que se puede resistir sin alimentos sólidos durante semanas, no ocurre lo mismo con la ausencia del agua. Y luego empieza a hacer un listado de los beneficios y cómo puede prevenir enfermedades, cómo puede ayudar a evitar enfermedades si estamos constantemente tomando agua, y limpia nuestros riñones y luego muchas cosas más. Yo dije, wow, qué sabia mamá tengo. Entonces, yo estaba leyendo la Biblia y veo que Jesús, el Señor, emplea un elemento físico como el agua para enseñar una verdad espiritual. Y todos entendemos que sin agua es imposible vivir, es imposible la vida física. Y los doctores, casi muchos te ven y no es una enfermedad, pero estás deshidratado y no te pueden, creo que, ni operar si estás deshidratado. Entonces necesitas estar hidratado. Y Jesús emplea este elemento para enseñarnos algo, y nos dice que también es imposible vivir sin la fuente de agua viva que es Él. Es imposible. Y te lo voy a mostrar en Juan 7:37. Te lo voy a leer. Dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y me puse a analizar poquito en qué contexto estaba escrito esta historia. Y bueno, había una fiesta de los tabernáculos que duraba 8 días. Imagínate yo quería estar en una fiesta que dura 8 días. Perdóname, pero a mí me gusta la pachanga. Esos cuates yo creo que tenían raíces mexicanas, ¿no? Que 8 días, una fiesta. Y Jesús estaba ahí. Y algo interesante era que cada día los sacerdotes iban al río más cercano, llevaban unos jarrones y agarraban agua junto con sus servidores. Agarraban agua y llegaban al templo y lo echaban sobre el altar, lo derramaban sobre el altar, y era algo simbólico que ellos hacían. Y significaba que el Espíritu Santo, ellos estaban haciendo eso proféticamente, sabiendo que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ellos después de la visita de Jesús. Entonces, parte de la historia, fíjate, hay cosas muy interesantes. En esos tiempos, los maestros, escribas, sacerdotes que enseñaban la palabra eran hombres cultos, y por lo regular ellos, cuando lo hacían, estaban sentados. Ellos tenían un modo de hacerlo, ellos muy propios y sentados, y usaban palabras muy elocuentes y hablaban hasta quedito, así como los políticos mexicanos de este tiempo, para notarse interesantes. Y ese era el procedimiento. Pero yo veo un Jesús que rompe las reglas, rompe la rutina y rompe las etiquetas que estaban establecidas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Juan nos relata que en el día más importante, que era el último día, el 8º día, después de haber derramado el agua sobre el altar, que significaba lo que te expliqué, Jesús hace lo que nadie pensó que iba a hacer. Y Jesús era tan sabio que sabía el momento específico para hacerlo y qué decir. Y cuando terminan los sacerdotes, Juan nos relata que Jesús se puso de pie, no se quedó sentado. Eso me dice algo a mí, me dice que él tenía algo importante que decir. Él quería asegurarse de que todos supieran, de que todos que estaban en esa fiesta supieran lo que él iba a decir. Y no solamente se pone de pie, sino que gritó a la multitud. Ahora, yo no sé cuántas veces Jesús gritó en la Biblia, pero esta vez Jesús se para de pie y le grita a la multitud:
sin un gramo de violencia, sin un gramo de aspereza, les dice: todo aquel que tenga sed puede venir a mí. Y todos se le quedan viendo, ¿no? Y es la primera vez que Jesús dice esto: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y Él quiere inyectarles una verdad a la gente que estaba ahí y aún a nosotros, y nos quiere decir que sin agua, sin la fuente que es Él, no podemos vivir la vida espiritual, porque la fuente proviene de Él, es Él. Y cuando tú y yo venimos a Jesús, le entregamos nuestra vida, tomamos una decisión de seguirle, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que mora en nosotros. La fuente ya vive en ti y en mí. Mas sin embargo, tú y yo somos llamados a detenernos, a parar e ir a beber de Él continuamente para ser moldeados y transformados a su imagen. A su imagen. Y es por eso que es importante ir y beber una vez y una vez más de Él, para poder ser moldeados en nuestro interior. ¿Quién quiere ser moldeado a Jesús? Todos nosotros. Y hay una historia que me llama mucho la atención, y es la historia de Naamán. Este hombre era un general del ejército sirio. Era un hombre respetado, era un hombre que tenía presencia, era un hombre que tenía una posición y un título de alta jerarquía. El pueblo lo veía y él decía: es Naamán, él es el general. Y todos se le cuadraban. Y podemos pensar que es una vida muy padre, ¿va? ¿A quién no le gusta mandar y tener gente a cargo? Él tenía autoridad porque tenía todo un ejército bajo su mandato y su autoridad. Mas sin embargo, hay un pequeño detalle en esta historia. Naamán tenía lepra. Lepra. Este cuate tenía lepra, estaba enfermo de lepra. Y yo no sé, pero creo que una enfermedad de ese tipo tan crónica te puede tambalear en tus emociones, ¿verdad? Un día te levantas y te pudiera hacer un poquito menos, aunque él era un general. No sé si él batallaba con la autoestima, pero al pararse frente al ejército, probablemente había partes de su cuerpo ya en malas condiciones, no sé. Pero él tenía esa condición. Y lo más preocupante cuando tú tienes lepra, cuando tienes esta enfermedad, es que tu sistema nervioso deja de funcionar y las personas pierden la sensibilidad al dolor. Y es por eso, el pastor decía la otra vez, mencionaba que las personas en la mañana se levantaban después de dormir sin extremidades. Y dice: pues ¿cómo es eso? Bueno, esta enfermedad causa que el sistema nervioso deje de funcionar y te hace insensible al dolor, te hace que pierdas la sensibilidad. Ahora, ninguno de nosotros que estamos aquí probablemente hemos experimentado lo que es esta enfermedad, lo que es la lepra, pero a Dios le gusta que seamos honestos, a Dios le gusta que seamos transparentes. Y para serte sincero, yo me veo un poquito reflejado en él. Tengo algo en común con Naamán. Y yo he visto en el largo de mi vida lapsos donde yo he perdido sensibilidad a las cosas de Dios. Probablemente hubo ocasiones donde estuve apasionado con Dios, mi vida era en torno a Dios, era cristocéntrica. Yo buscaba 24/7, me comía la Biblia, predicaba en todos lados, pero hubo lapsos, para serte sincero, donde yo perdí sensibilidad a Dios, donde los mensajes y las predicaciones ya no eran tan interesantes para mí, para mi corazón. Ya no había nada aquí adentro. Ahora, ¿qué es lo que hace que perdamos la sensibilidad? Obviamente es el pecado, pero más allá del pecado, algo que es más sutil que eso, porque no nos damos cuenta, y probablemente sea la razón principal
que perdemos sensibilidad a las cosas de Dios es por nuestro egoísmo, porque estamos enfocados en nuestro propio yo, porque estoy enfocado en lo que quiero, en lo que deseo, y hago solamente lo que yo quiero y nada más. Mi vida solamente está dirigida por mis términos más que Dios. Está enfocada en mí más que en cualquier otra cosa. Pero Jesús nos dice que Él es la fuente de vida, que es la fuente de agua viva. Y Él quiere llenarnos continuamente. Él quiere que seamos llenos de Él, de su Espíritu Santo. Y mira, traigo una pequeña objetiva donde este vaso pudiera representar nuestra vida. Y si tú lo ves, está casi lleno. Y probablemente me encuentro o te encuentras en esta situación donde tu vida ya está casi al tope, donde tu vida está llena de las cosas que tú quieres, estás lleno de tu propia agenda, de tus prioridades, y estás tan lleno en tu agenda que no hay espacio para más. Y cuando quieres ser lleno, y probablemente estás lleno no de pecado, pero cosas triviales, cosas que no son pecados, pero tu tiempo está lleno, y cuando Jesús quiere venir y poner de su agua sobre ti, ya no puede porque no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que no solamente es bueno reconocer la necesidad de Dios, de Adrián en mi vida, pero también es importante hacer espacio en mi vida, limpiar mi agenda para que Él pueda venir y pueda ser lleno de Él. Pero ¿qué define tus prioridades? Es donde más gastas tu tiempo, donde tú lo que más duras haciendo, esa es tu prioridad. Si a ti te gusta Facebook y de las 24 horas del día, probablemente estás 6 horas en Facebook. Y yo me puedo dar cuenta por todos los posts que ponen, se la mantienen ahí. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Quieres ser lleno de Dios? Necesitas hacer espacio en tu agenda, vaciar tu vida para que Él pueda venir y buscar y pueda venir y pueda llenarte a ti. Sabes que necesitamos buscar de Dios, necesitamos conectarnos. No hay una ecuación científica, no hay una ecuación donde yo te pueda dar una fórmula. No, solamente necesitamos vaciar nuestra vida para que pueda haber espacio para Él, para conectarnos con Él. Y regresando a la vida de Naamán, que es una vida muy interesante, y te voy a leer una historia que está escrita en Segunda de Reyes 5:9, y me gustaría que pusieras mucha atención. Dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Naamán está a punto de salir. Él, siendo el general del ejército de Siria, tenía una sirvienta en casa, y esa sirvienta era una mujer de fe. Y un día le dice a Naamán: sabes que yo escuché que hay un profeta que puede sanar tu condición, un profeta que puede limpiar tu lepra y que puede curarte. Ahora imagínate el shock donde se encuentra Naamán, un hombre respetable, un hombre de autoridad, pero con algo en su cuerpo que diariamente él está batallando. Él inmediatamente toma la decisión de ir a buscarlo, y en Segunda de Reyes lo vemos. Dice que él se va con su gente, esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Buenas noticias. Versículo 11: Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. ¿Qué le pasa a este pelagato? Soy el general, ¿no? Esperaba que él moviera su mano sobre mí, sobre mi lepra, e invocara
el nombre del Señor su Dios y me sanara. No, y lo hizo así, haciendo berrinche. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farad no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Y luego sus oficiales tratan de hacerle entrar en razón. Lo persiguieron, le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted lo habría hecho? Hasta le hacen un cumplido, ¿no? O sea, usted es el general, usted es el Juan Camaney. Si le hubieran pedido algo súper difícil, ¿no lo hubiera hecho? Pues sí, lo hubiera hecho fácilmente. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y estamos hablando de unos 6 versículos nada más y nos relata toda una historia. Ahora, vuelvo a repetir, este hombre Naamán, este general del ejército, era un hombre que tenía gente a su autoridad, todo un ejército reconocido. Y cuando leo la historia y veo que Eliseo no sale, yo digo, pues ¿qué le pasa a Eliseo? ¿Verdad? Es como que más, así como que no lo puedo entender. Pues ¿qué te pasa, Eliseo? Pues ¿por qué no sales y nada más sale tu chavo y le dice: ve y dile que se sumerja 7 veces y se va a sanar? O sea, ¿cuánto se tardó el mensajero en pasar el mensaje? ¿10 segundos? ¿15 segundos? O sea, Eliseo, come on, hubieras dejado de leer tus correos, sal, oras por este hombre y todos felices y Dios es glorificado. Hace sentido, ¿no? Esa lógica. Entonces, de cierta manera, pues qué gacho Eliseo. Pero aún Eliseo fue usado por Dios en no salir. Él fue obediente y él mandó a su mensajero. Ahora, yo veo algo en la vida de Naamán. Naamán, este general, este hombre estaba tan acostumbrado, era un general del ejército, estaba tan acostumbrado a tener un plan definido y un plan desarrollado ya establecido para sus hombres. Era un hombre organizado que ya sabía qué hacer, que él tenía todo en su mente ya predicho y él ya sabía cómo iba a funcionar todo. Pero ¿sabes qué? Ese era su problema. Él pensaba que él tenía la solución ya en su mente y por eso se enfureció. Él tenía un plan para todo, pero quería buscar a Dios bajo sus propios términos, bajo sus propios establecimientos, bajo su propio plan. Pero él no sabía que había un plan más grande, porque Dios es un plan, es un Dios que tiene pensamientos para bien para cada uno de nosotros. Probablemente este hombre estaba viendo solamente su presente, su página. En ese momento él quería ser sano. Tenía tantos años con ese problema que él estaba decidido a ser sano. Él quería las cosas ya. Mas sin embargo, Dios no es así. El problema probablemente muchas veces no te deja ver más allá del presente. Dios sabía y Dios tenía un plan para este Naamán. Dios tenía un proceso para él, pero él no se había dado cuenta. Él estaba en el proceso de Dios. Él sabía la página en donde Naamán estaba viviendo, mas sin embargo, Dios estaba a punto de darle vuelta a la página. Iba a traer algo nuevo a la vida de Naamán, pero no en los términos de él. Dios tenía su propio plan. Ahora, ¿qué significa? Le da una serie de instrucciones a Naamán. No nada más dice que se vaya y que encuentre un río, que era un río no tan bonito, probablemente era un río sucio. Había mejores ríos y lo mandan al río Bravo, ¿verdad? Que ni siquiera tiene agua, cochino, y mandan a Naamán ahí y le pegan en el orgullo. Ahora, para poderse sumergirse y bañarse, él tenía que quitarse su armadura. Y siendo un general,
No sé si le pegó en el orgullo, pero siendo un general y un hombre con tanta autoridad, dice: ¿cómo me voy a quitar mi armadura frente de mis hombres? Yo soy el general. Ahora, quítale poder a alguien que tiene poder y olvídate. Si tú ves a un policía y le quitas su uniforme, sus insignias, sus logros, sus esfuerzos de todo lo que él pasó para tener su uniforme y reflejar la autoridad que él refleja con ese uniforme, se lo quitas, ¿qué queda de él? Es un hombre común y corriente como tú y como yo. Le quitas la banda presidencial al presidente, deja de ser presidente y se convierte como tú y como yo. Y qué difícil para una persona común ser común cuando tuviste un puesto alto. Y Dios quería tratar en su corazón. Dios quería ver más allá de lo que estaba afuera de él. Naamán tuvo que quitarse sus logros, sus reconocimientos, su educación y sumergirse. Dejemos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Toda su vida Naamán no sabía nada más que eso. Él podía hacer eso y más. Él podía hacer casi todo en sus propias fuerzas, pero se encontró con su necesidad y su debilidad, que no podía hacer absolutamente nada. Debemos de reconocer en humildad y dejar nuestras propias fuerzas a un lado y dejar al Espíritu Santo obrar en nuestra vida y rendirle el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a ser el esposo que Dios quiere que seamos. Solamente así vamos a ser el hijo, el estudiante y el trabajador que Dios quiere que seamos. No en nuestras fuerzas, mas sin embargo solamente con el poder de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, dándole control de nuestra vida y llevando nuestras riendas. Solamente así. Y muchas personas, yo he escuchado amigos que dicen: es que no sé si Dios me ama. No, he hecho cosas tan malas. Yo recuerdo cuando era joven, fuimos a un viaje misionero, creo que fue a Morelia. Yo estaba platicando con un muchacho y le estaba predicando y él me dice: ¿sabes qué? Tu Dios no me puede perdonar. Y yo le dije: ¿por qué? No hay nada que tú hayas hecho para que Dios no te perdone. Dios te perdona. Me dice: es que tú no sabes. Estás enfrente de un sicario. Y me empieza a contar las cosas que había hecho. Y en nuestra mente lógica tú dices: él se merece cárcel, ¿no? Personas que hagan, claro. Pero para Dios, yo le tuve que decir: Dios te ama tanto, y así como estás. Dios ama tanto a las personas, aunque se van a ir al infierno. Dios no va a dejar de amarlas. Dios las ama porque Dios es amor. Ahora en Juan 3:16 lo podemos ver, que dice: de tal manera amó Dios a ¿quién? De tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. De tal manera, y es el versículo más usado, yo creo que por los predicadores, ¿no? Pero de tal manera amó Dios al mundo. Son tan pocas palabras y yo pregunto: ¿por qué en la Biblia, por qué dice Juan de tal manera? ¿Por qué no usó un calificativo específico para decir cuánto nos ama Dios? Mas sin embargo, de tal manera es reemplazado para decir cosas que no están escritas. No sé si me expliquen. De tal manera, a tal grado, tan extensamente, tan inimaginablemente, Dios te ama. Dios ama inexplicablemente, incondicionalmente. Dios te ama tanto y Dios ama al mundo. Entonces podemos reemplazar las dos palabras tres palabras, de tal manera, como obsesión. De tal manera, Dios estaba obsesionado con el mundo. Ahora, el mundo, pues para mí es traducido como gente mala. El mundo, Dios amó al mundo, un sistema torcido que probablemente no le reconozca. Y no sé cuántas veces te has sentado a platicar con Dios cuando estás leyendo, pero yo
Digo, leo Juan 3:16 y leo de tal manera, o sea, tan obsesionadamente Dios amó a la gente mala, amó a la gente torcida de un corazón lejos de Él, y Dios aún dice que los ama. Y yo le digo, Dios, tú eres omnipresente, eres omnisciente, tú todo lo sabes, y tú sabrás que aun cuando habrá gente que escuche, habrá gente tan mala que escuche de tu evangelio, que escuche de tu amor, y después de haber escuchado de tu amor y de la gracia, ¿seguirán siendo malos? ¿No te has puesto a pensar en eso, Dios? ¿Por qué estás tan obsesionado? Y no nada más eso, dice la Biblia que Dios vela por nosotros, que aún de noche Él está velando por ti y te está viendo. Y tiene cuidado de ti, y toda la noche vela por ti. Y no nada más eso, que Él sabe cuántos cabellos tienes. ¿De veras tan obsesionado estás de mí, Señor? ¿Tan obsesionado estás del mundo? Ahora, en inglés hay una, ¿cómo se le llama? Una expresión en inglés que se llama groupie. Y yo quería saber más o menos el significado correcto de groupie, y lo busqué en el diccionario. Y fíjate lo que dice groupie, ¿ok? Dice, no sé la traducción en español, más sin embargo dice que es una persona joven, o es una persona que regularmente sigue a una celebridad o a un artista musical. Ojo, con la esperanza de que algún día puedan conocerse, y no solamente conocerse, pero que la celebridad pueda conocerme a mí. Ese es un groupie. Entonces en México existe Luis Miguel, y hay muchas chavitas que son groupies, que ya están enamoradas apasionadamente de Luis Miguel, que compran bajan toda su música, tienen todos sus discos, y que lo siguen, están enamoradas y obsesionadas. Y ellas son unas groupies, y ellas esperan algún día que ese Luis Miguel en medio concierto las vea y le diga, hey chica, y empiecen una relación de amistad que nunca va a pasar. Entonces le digo, Señor, ¿de veras tan obsesionado estás de la gente mala del mundo, que aún habrá gente que no te va a querer reconocer? Pero sabes que el amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional, que aún sabiendo que había personas que van a rechazar el evangelio, aún Jesús estuvo dispuesto a morir en esa cruz por mí y por ti, para darnos libertad y para que podamos tener acceso directo con Él y a Él. Entonces no dudes en ir a Él, no dudes en rendirle tu amor a Él. Dios trató con la vida de Naamán. ¿Estás listo para que Dios trate contigo? ¿Estás listo? Y muchas veces podemos ver nuestra vida, y puede que haya vidas llenas de cosas que no le agradan a Dios, llenas de cosas contrarias a lo que Dios quiere, llena de pecado, y una vida, un estilo de vida deliberadamente e intencionalmente lejos de Dios, lleno de pecado. Él no va a llenar un vaso sucio. Él es el Espíritu Santo. No podremos tener comunión con Él cuando hay algo que estorba entre Él y yo. Él es un caballero. Ahora, no podemos tener comunión con Él si estamos viviendo una vida fuera de Él. Al mismo tiempo, no podemos vivir una vida santa sin su poder. El Espíritu Santo no va a poder venir a morar en nosotros, mas sin embargo, por eso nosotros tenemos que ir y vaciar nuestra vida, nuestro pecado. Y la clave es arrepentimiento, rendición, mas no perfección. Él se glorifica en mi debilidad, pero tenemos que venir a los pies de la cruz. Y la iglesia está llena de gente indiferente, gente que probablemente escucha y dice, me gusta lo que se predicó,
me gusta lo que se dijo, pero decide no aplicarlo en su vida, deciden cerrar su corazón y tienen un puente que todavía está colgando hacia el mundo por si algo pasa. Hay gente indiferente y te digo en esta hora, regresa a casa. Dios te ama tanto y Dios te ama igual y sigue obsesionado contigo para que regreses a casa. Hay aquellos que buscan con la intención equivocada, que van de iglesia en iglesia buscando una emoción, sentir bonito, una experiencia religiosa, como decía nuestro amigo y buen hermano Enrique Iglesias. Y van buscando solamente eso, manifestaciones, pero no lo van buscando a Él. Hay un pastor del siglo pasado muy respetado que se llama A.W. Tozer, que dijo: creo que es evidente que algunas personas desean tanto una experiencia emocional que pagarían cualquier precio por ello. Que está bien, pagarían cualquier precio, excepto morir a sí mismo, al mundo o a la carne. Wow. Y mi intención en este día no es señalar, sino hacer una llamada de atención, porque Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Ahora, Dios no está peleado con las emociones. Dios nos hizo seres emocionales más. Sin embargo, Él quiere que vayas más profundo. Él quiere ser más que una emoción en tu vida, más que una sensación, un 5 minutos de emoción donde lloraste o te caíste. Quiere que seamos más que eso. Él quiere ir profundo. Él quiere forjar carácter en nosotros a la imagen de Cristo. Está padre sentir bonito, sí, pero que no sea lo único que estemos buscando, sino un cambio en nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona que siente. En Efesios 4:30 dice, Nueva Traducción Viviente, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Cómo el Espíritu Santo puede entristecerse? Mira, cuando estaba a punto de casarme, la persona que me estaba discipulando me dice: ¿sabes quién le va a hacer más daño a Claudia? Le digo: ¿quién? Dice: tú. La persona que más va a dañar el corazón de tu esposa vas a ser tú. Yo le decía: es imposible, soy un pan de Dios. O sea, Dios, así, soy un ángel, ¿no? No, es imposible. Yo amo a mi esposa, yo amo a Claudia. Dice: pero es la realidad, porque entre más amas a la persona, más te va a afectar cuando hay algo mal. Es igual que cuando los jóvenes crecen con ausencia de papá, o crecen con algo aquí adentro, con rencor, con amargura. Es porque algo pasó y que esa persona era tan importante para ellos que les dañó en su interior. Pero ¿sabes qué? También como el Espíritu Santo se puede contristar, también puedes tener una comunión con Él romántica, una comunión íntima con Él. Y Él espera eso de ti, en la búsqueda, en lo secreto. Tenía un amigo cuando estaba joven, también loco por Dios. Ahora él es un pastor en Monterrey, Nicolás Vázquez se llama. Apasionado por Dios. Creo que es uno de mis mejores ejemplos cuando era joven. Y él me decía que un día él estaba a punto de tener su devocional y se fue a un parque con su Biblia, pero antes de llegar al parque, él compra una flor. Qué loco. Y ahí va su flor, todo normal. Se siente en el parque y pone la flor y pone su Biblia y empieza a tener su devocional con Dios. Y le empieza a hablar al Espíritu Santo y le dice: te traje esto a ti,
y me empieza a platicar su experiencia loca con el Espíritu Santo. Pero yo podía ver la relación, la comunión que ellos tenían. Me decía: Adrián, no sabes hasta que tú lo hagas. Sé romántico con el Espíritu Santo, sé íntimo con Él. Él te está esperando, Él quiere, Él anhela. Tú dices: es que yo no soy expresivo, es que yo no puedo ser así, es que yo no tuve una imagen paterna en la cual mi papá me abrazó y me enseñó a dar abrazos y ser físico y ser expresivo. Yo no. Pero te digo algo: Dios es tu papá. No importa por lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, Dios te da un corazón nuevo, un corazón de carne, donde Él mismo te permite tener una comunión cercana con Él mismo. Hagámoslo, vayamos más allá con Él.